Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis García, su anfitrión en este conversatorio. Estamos de manteles largos en este primer episodio de la primera temporada. ¿Y quién mejor para engalanar este primer programa de este primer episodio que pues un gran amigo, es mi padrino? Ahorita les platico por qué es mi padrino. Doble, porque eres padrino ahora del programa también. Javier Suárez Esteves. Él es licenciado en psicología, licenciado en filosofía, terapeuta gestal, terapeuta existencial, terapeuta corporal y anexas, que ahorita ya Javier les va a platicar. Es una persona que quiero muchísimo, es una persona muy inquieta, es una persona sobre todo muy generosa, es una persona que desde que lo conozco, ya fuera para brindarte un saludo, para brindarte un abrazo, para brindarte un salud, para a ver, aquí está la cuba, una chela, lo que fuere, una carcajada, una sonrisa. Javier siempre ha sido muy generoso, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y hoy vamos a platicar de los duelos, de esto que a ver, voy a empezar diciendo, a ver si estamos en esto. El duelo empezaría primero como que con una duda. El duelo es solamente cuando hay una pérdida de una vida humana, es decir, que se va mi papá, se va mi mamá, se va un familiar, o se refiere a la pérdida per se, es decir, una persona que tenía un trabajo, que estuvo 20 años en ese trabajo y que de la noche a la mañana, por la razón que fuere, ya no trabaja ahí. O aquella persona que está en una relación y que es una relación muy larga, muy fuerte, muy unida, y de repente, no necesariamente por un fallecimiento, se separa esa relación. En eso es una amistad, caramba, también, en el que, pues por razones de distancia, por lo que fueron, malentendido, etcétera, etcétera, se separan. Ahí también entra el duelo, es decir, ¿aplica para una pérdida en general el término duelo? Ok, primero que nada, gracias Luis por haberme invitado. Es un placer y un honor ser padrino nuevamente y poder iniciar este nuevo proyecto que tienes del conversatorio, que se me hace algo que te va a dar mucha plataforma, aparte de que eres sumamente inquieto también. En el buen sentido de la expresión. Y haces proyectos y te sumas, y desde que te hiciste independiente, la verdad es que veo cómo vas brincando de un proyecto a otro, no dejando los demás, sino incluyéndolos al proyecto inicial. Y entonces estás haciendo una bola de nieve grandota, que espero que este apadrinazgo sea fructífero. El duelo, vamos a decir que el duelo es el proceso. A ver. O sea, no es el evento. No. Ok. El evento es la pérdida. Ya. Yo pierdo el empleo, yo pierdo a la pareja, yo pierdo a mi familiar. El nombre correcto de la pérdida de una persona, la muerte, se le llama luto. Ok. ¿Okay? Las demás son pérdidas. Todos tenemos pérdidas. Hemos venido perdiendo cosas desde que nacemos. Ahorita vamos a empezar con eso. Pero el duelo es el proceso, es el caminito que voy haciendo para lograr entender lo que me está sucediendo adentro, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, pierdo algo y algo sucede adentro de mí. Entonces el duelo es este proceso de ir entendiendo lo que me pasa y con esto que me está sucediendo, lo que voy haciendo. Ok. Estamos celebrando la Santa Cruz el día de hoy, entonces tenemos incluidos en el programa pirotecnia. No la van a poder ver, pero sí la van a escuchar en el programa, ¿no? Ok, entonces, si nos vamos a la pérdida, todos los seres humanos vamos perdiendo. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Y que no haces un carajo y nada más vénganos tu reino y estás a todo dar. Y te sacan o sales expulsado por la naturaleza misma del parto a un lugar diferente. Es la primer pérdida que tenemos. Frío, hambre, una nalgada. Te ponen un trancazo, ¿no? Te dicen que te llamas tal y que naciste en tal municipio y para la fregada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Empezamos con las pérdidas y vamos teniendo pérdidas alrededor de nuestra infancia. Yo seguramente te acordarás que en algún momento perdiste
un juguete. Uy, no me Y- toques ese vals, no quiero llorar en el primer programa. o alguna mascota. Mm. O pierdes la mirada de papá y mamá porque llega tu hermanito. O pierdes a lo mejor al círculo cercano porque vivían con la suegra y se van a su casa independientes. O sea, vamos teniendo un montón de pérdidas. Pero las pérdidas, y me voy a adelantar, las pérdidas tienen que ver con la manera en la que vamos siendo resilientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aprender a ver la pérdida como algo para ganar cosas. Pero tú y yo ya estamos cercanos al tostón, pero ahorita pones un ejemplo de un niño, ¿no? Entonces, rápidamente me hiciste que me acordara, vamos, hasta sentí así la nostalgia de una escuela a la que yo fui de niño, el CEPI, que tenía una casa grande con un jardín muy grande, que ya sabes, de niño era el Azteca, ¿no? Entonces, esa escuela la perdí y me tuve que ir a otra escuela. Entonces, añoranza de esa escuela, ¿no? Y de ahí rápidamente pensé cuando mis padres se separan y se divorcian. Es Y entonces otra pérdida. perdí primero mi círculo familiar, o sea, mis entrañas las perdí. Y además, al poco tiempo yo tuve que irme a vivir, yo vivía en la Ciudad de México, y entonces me tuve que venir a vivir a Toluca. Y entonces, esos amigos que yo tenía, Bye, te bye. llamabas. Entonces, entiendo perfecto, hoy lo entiendo, pero en ese entonces tenía 11 años. Y a otros que pierden el juguete o que pierden a la mascota y tienen 8. ¿Cómo es ese proceso? Pensando ahorita que estás hablando del niño, en esas pérdidas iniciales que haces todo el sentido. Yo estoy seguro, vamos, y quiero invitarlos inclusive para que desde ahorita se sumen a la conversación, pongan ahí sus comentarios. Todos perdimos, o sea, los que Todos estás diciendo son claras. A ver, Perdemos diario. todos los días perdemos algo. Todos los días. El problema es que no nos damos cuenta. El problema es que no analizamos. Esta parte donde México dicen, México es amante de la muerte o tiene un significado grande de la muerte. Sí, a lo mejor nada más la época de las calaveritas, el 2 de noviembre y el 1 de noviembre. Pero realmente no tenemos un vínculo emocionalmente hablando con la muerte. Y la muerte es pérdida. Y la pérdida es continua. Y no nada más es de seres queridos o de familiares. Dijiste que ya estamos cerca del tostón. Cerquita, cerquita. No todavía, pero estamos cerquita. Las barbas. Ya perdimos negrura en la barba. ¿no? Negrura en la barba, caray. Se perdió esta parte de Somos tiñi. clientes de Just for Men, patrocinadores, atención ahí. Y la otra, hemos perdido agilidad. Ya no puedes hacer lo que hacías antes. No me pongas a... Estoy de acuerdo, sí, no. Por ejemplo, tú tienes hijos chicos, yo tengo también un hijo chico. A los 11 años, mi hijo de repente quiere hacer cosas que ya mi fuerza ya no está para eso. Y yo, a lo mejor 10 años antes, hubiera aventado a mi hijo para arriba y no hubiera tenido problemas. Pero ya cargarlo ya es pérdida de fuerza, pérdida de movilidad. Sale corriendo, yo quiero corretearlo y ya me canso, ya pierdes, vamos perdiendo muchas cosas. Okay. Pero en estas pérdidas, que es lo interesante, hay que aprender a ganar de la pérdida. Perdimos edad, o más bien, perdimos juventud, pero hemos adquirido sabiduría. Okay. Se van perdiendo unas cosas, pero se van ganando otras. Y esto es lo que tendríamos que aprender a decirle a nuestros hijos cuando pierden un juguete, cuando pierden a la mascota, al amigo. Por ejemplo, lo que decías, oye, es que nos vamos a ir a Toluca. Yo también sufrí a los 7 años el secuestro de mis padres, de venirme a Toluca. Y a los 7 años, cuando llego a la colonia que llego, que ahora adoro a todos mis vecinos, en el momento en que yo llego a Toluca, pues yo veía todo el mundo raro, eran bichos raros, y salía yo a la calle, pues no me llevaba con nadie, no conocía a nadie. Y adentro de mí estaba el chin, yo quiero a mis vecinitos de México. Sí, claro. Y extraño a mis vecinos, y extraño mi cuarto de México, aunque el de Toluca era más grande. Extraño mi cuarto de México porque estaba adornado ya, mi mamá era muy creativa y le ponía cosas de Disney por los patrocinadores de esas cosas de Disney, atención. Ojalá, está bien. Y entonces estaba Pluto, estaba Mimi y estaba Mickey y había 25,000 muñequitos y acá era una pared blanca. Y entonces extrañaba yo mi cuartito y extrañaba yo a mi nana, perdí a mi nana porque mi nana ya no se pudo venir con nosotros a Toluca y para mí fue una muerte, fue un luto.
aunque todavía vive, gracias a Dios, para mí fue perderla y decir, chin, ¿dónde está Irene? La persona que me cuidaba, me bañaba, me daba de comer, me ponía los grillos cantores en ese entonces, grillos madrugadores. Los grillos madrugadores, ¿cómo no? Entonces, bueno, Saludos, Irene. saludos, Irene. Tenemos que aprender de alguna manera a darle, nosotros ya padres de familia, a darles a nuestros hijos un sentido de la pérdida. Ya no es vívela como puedas. Es que perdí el juguete, no te preocupes, mañana te compro otro. Es que yo quiero, no, es que ese juguete ya se acabó. Tenemos que aprender primero a validar el sentimiento de mi niño, es que me duele que este juguete ya no está, papá. Ya no tengo mi juguete favorito, mi colchita favorito, mi peluche favorito. El chupón, la mamila. Ya se fue. Tienes que aprender a soltarlo. Los budistas tienen esta parte de aprender a soltar, ¿no? De fluir y soltar. Los cristianos, católicos, apostólicos y romanos, sin meterme en religiones, también lo tenemos. Los sufis también lo tienen. Todas las religiones tienen esta palabra de aprender a soltar, aprender a desapegarnos, desasirnos de las cosas. Tendríamos todos que aprender a hacerlo, pero lo aprendemos cuando somos grandes, porque papá y mamá no los educaron tampoco en la pérdida. Fíjate, ahorita que estás diciendo esto me hiciste que me acordara. Cuando mi hijo tengo 2 hijos, como lo dices, uno ya está un poquito más hacia acá que ya en tanto infante, pues, tiene 18, Emilio, pero cuando él estaba chico, en una fiesta, una fiesta de niños, ya sabes, estás en la mesa y todo, pero es un ojo al gato y otro, antes no te da estrabismo, ¿no? Porque estás así, estás por acá. Como Jean-Paul Sartre. Exactamente, como Jean-Paul Sartre, es correcto. El filósofo. Y entonces veo a mi hijo que empieza a llorar, ¿no? Y entonces empieza a llorar y viene corriendo hacia acá, entonces se pegó, todo ya en señal de alerta, me acerco, ¿qué te pasó? Y entonces me abraza, pero de veras estaba sollozando, estaba agobiado. Y entonces me dice, es que ese niño de allá me dijo que me voy a morir. Mi hijo tenía 4 años. Y en ese momento me di cuenta que yo no había tenido ese diálogo con mi hijo, ¿no? Porque cuando nacemos lo único cierto es que nos vamos a ir. Eso es lo único cierto. Diría la filosofía, la última posibilidad de todas tus posibilidades posibles es la muerte. Es correcto, ¿no? La última y la primera, caben en ambos sentidos. Y entonces, de momento mi respuesta fue, claro, a lo mejor hubo otros, abrazarlo y decirle no te preocupes, hijo, y decir, pues ese niño es más, no sé, ¿no? No, mi respuesta fue verlo y con toda serenidad decirle, sí, te vas a morir. No ahorita, no mañana, si nos cuidamos, nos vamos a morir muy grandes todos. Pero ese niño, sus papás, todos, es más, por ahí iba pasando un perro, le dije, ese perro también se va a morir, todos nos vamos a morir. Créanme que su cara se calmó así. Fue como de, ok. Se limpió tantito, así medio chamagoso, y se dio la vuelta y se fue. Entonces también es mucho de cómo anticiparnos ¿no? Si es algo certero, cómo aquí, vamos, hasta quiero, no sé si ya estoy divagando, pero como tú lo hablabas, somos un pueblo que venera la muerte, que tiene mucho folclore y fiesta hacia la muerte y demás, pero al mismo tiempo es un tema tabú. Ajá, mejor no lo hablemos, entre más lejano, mejor. Cuando pues está a la vuelta de la esquina, tú dices, vamos perdiendo desde que nacemos, sí, vamos perdiendo fragmentos de vida, porque conforme vamos avanzando nos estamos acercando a la propia muerte, ¿no? De una manera. Sí, y esta pandemia nos ha venido a recordar la fragilidad que tenemos, en donde todo estaba como seguro, donde todos estábamos, no teníamos inquietud y de repente la pandemia llega y nos pone inquietos a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo estamos con respecto al bicho y nuestras defensas, y entonces adquirirlo puede ser peligroso. Claro. Y entonces tratamos de cuidarnos y empezamos a pensar en cuidarnos para no morir. Y vemos que se empiezan a morir personas y empezamos a cuidarnos todavía más para no adquirir. Y entonces yo creo que esta situación de enfrentarnos o de verle el rostro a la muerte nos ayuda a crecer como humanidad. Tenemos que aprender, a no tenerle miedo. La muerte es un proceso natural, ¿no? A eso llegamos, a la vida, a morir, punto.
El trayecto es lo que vamos a hacer de nosotros. Pero llegamos para morir. Entonces, una, no hay que tenerle miedo. La otra sí hay que tenerle respeto. Sí, claro, no te andes agarrando los cables de alta tensión, ¿no? Baja el switch primero, cosas por el estilo. Y la otra, hay que tener conciencia de que para allá vas. Y si tengo conciencia de que para allá voy, entonces empiezo a disfrutar del proceso. De haber nacido a morirme, pues tengo que aprender a disfrutar el camino. Si yo no disfruto el camino, si yo no aprendo a conocerme en el camino, que ese es un tema que yo traigo como taravilla, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Mientras más te conozcas mejor, será más paz, será más felicidad, será etcétera. Otro Entonces, programa, ¿eh? Sí. Y hablamos de eso. Otro programa. Con todo gusto. Ahí está la apuesta. Ya. Entonces, si tú en este trayecto no haces conciencia de que en algún momento te va a tocar, cuando te dicen, yo me acuerdo perfectamente del día que le dicen a mi papá, usted tiene cáncer y le queda 1 año de vida. Eso fue en 1994. Y entonces mi papá, bueno, llegó blanco a la casa, no quería ver a nadie, se encerró en su cuarto, luego salió, se enchufó en los audífonos, puso música clásica y a toda la familia, pues nos pegó, no nada más a él. ¿Se los informó? Sí, nos informó a todos. Okay. A todos nos pegó. No, ¿cómo no? Cada quien tuvo que hacer su proceso de entender que mi papá se va a morir en 1 año. Y entonces mi papá empezó a tomarle conciencia a la vida. Y es cuando 1 año se te hacen 2 horas. Y ese año de 2 horas se convirtieron en 10 años después. Mi papá duró 10 años con el cáncer, pero porque se tomó, se untó, se inyectó, todo lo que le decían. Es un grado hacía. de conciencia mayor. Pero aparte se dio cuenta de que tenía que empezar a hacer cosas diferentes en su historia. Y esto, la pandemia es una de las bendiciones que tiene la pandemia. A todos llega la pandemia, nos encierran, vemos cómo se empieza a morir la gente, nos entra miedo, a todos nos entra miedo, pero a todos nos entra una chispita de hay que aprender a tener mejor relaciones con la mujer que ahora estoy encerrado 24 horas, que no tenía la misma relación antes. Con mis hijos que ahora los estoy viendo, cómo luchan en la escuela. A tener mayor relación con mi suegra, con mis suegros, porque ahora nada más los veo en Zoom y ya los extraño aunque no me caían bien, etcétera. Es como una dosis de adrenalina que te acelera y te abre los sentidos, que Sí. en una parte... Ahora, ¿realmente nos habrá abierto la conciencia a todos? Porque estás hablando de abrir la conciencia. No a todos. Digo, me aventuré a decir que nos abrió a todos. Okay. Desgraciadamente no a todos, pero sí una gran cantidad de personas han experimentado un grado mayor de conciencia. Y eso es simplemente reflexionar acerca de mi vida y la muerte, ya es entrar en una reflexión interna y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida y para qué quiero seguir viviendo mi vida? Yo creo que esta es una apertura. Ya después, si quieres continuar con un grado mayor de conciencia, ya lo harás. Sí, encontrar ese para qué. Pero entonces el proceso, entonces, si estoy entendiendo bien, es asimilar ese tema de entender la pérdida, que es un proceso constante, diario, consuetudinario. Diario perdemos, pues, piel, ¿no? Cuando nos lavamos tanto las manos o te bañas en la mañana, quedan pedacitos de piel muerta, que diario estás perdiendo eso. Algunos el cabello, otros lo dices lo negro del pigmento. El pigmento, la misma coloración de la piel, estatura. La piel y las arrugas. Exactamente, la estatura, fíjate. Sí, también. Conforme, bueno, pero me refiero a que aquellas personas que tienen cierta estatura, conforme vas creciendo, te vas haciendo más pequeñito, ¿no? Vas perdiendo... Tú y yo no lo notamos porque vamos perdiendo casi lo mismo, pero ya nos achaparramos, ¿eh? Ese podría ser un buen referente, pero mi punto es, sí, es verdadero, pero entonces diariamente tendríamos que ir entendiendo y asimilando para no necesariamente llegar, o sea, ¿por qué si ahorita que lo platicas así, lo planteamos así, pareciera, no sé, ustedes queridos amigos, qué tan claro les parezca, a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿por qué no entonces nos vamos entrenando consuetudinariamente a eso? De tal suerte que en algún proceso tocabas las religiones, en algunas religiones la pérdida, es decir, el proceso de la muerte, es una celebración. Uh-huh. Porque la creencia es tal que a donde van, en esa creencia, en esa religión, es un lugar que la gente celebra que esa persona está llegando a ese lado.
También me decían, he escuchado a muchos, vamos, no lo estoy hablando nada más de dientes para afuera, en mi vida personal he tenido pérdidas muy dolorosas, muy, muy, muy dolorosas, de gente muy cercana, mis abuelos en particular, que era gente que yo idolatraba, eran como que mis héroes literal. Gracias a Dios todavía tengo mis padres conmigo, pero bueno, ¿no? Pasaron con mis abuelos, etcétera, tíos, en el sentido de que cuando están los deudos, ¿no? Cuando están llorando, están pensando en ellos, están sintiendo en ellos. Claro. Y cuando están como que llegan momentos de calma, porque todos hemos estado en algún velorio, ¿no? Entonces que hay momentos muy críticos de que sollozan, lloran muy fuerte, y luego esas mismas personas que están llorando muy fuerte como que viene una cierta calma. Y entonces me decían, cuando están llorando muy fuerte, están pensando en ellos. Están llorando su pérdida. Su pérdida. Y cuando están más tranquilos, están pensando en el otro. Porque ya está en otro lugar. Ya está en otro mejor. lugar, en su religión, o está descansando, o ya O no ya sufre, fue, ya. o ya estuvo, ¿no? Ya no tiene que mortificarse por quién vota, o no tiene que mortificarse por pagar Nada. los impuestos, nada, ¿no? Sí, entonces, con lo que estás diciendo, tendríamos que haber aprendido desde chiquitos a validar la emoción que estoy sintiendo cada vez que pierdo algo. No a negarla. Y nos han enseñado a negarla. Nos han enseñado a olvidarla, a que no nos haga ruido. Te compro otra mascota, te compro otro pollito. Ya no es para tanto, ser un juguetito, ya, ¿qué tantas dramas por un juguete? Si aprendiéramos a decirle a nuestros hijos que tienen que ir validando cada una de sus pérdidas, entonces, en el momento en el que muere una persona, no es que no te va a doler, No, claro, lo asimilas más. pero Vamos, el es más fácil entendimiento continuar. interior es diferente. Es más fácil continuar. Claro. Leía por ahí, cuando hablaba del proceso de duelo, los seres humanos tenemos que vincularnos, sí o sí. Somos seres sociables por naturaleza, Exacto. no hay de otra. Y nos vamos vinculando. Entonces, el ideal es vincularse de entrada pues, con tu familia, con tus padres, ¿no? Y digo el ideal porque no necesariamente sucede así, pero se da. Te puedes vincular con la pareja, te puedes vincular con tus hijos, te puedes vincular con los amigos. Y entonces, cuando hay un rompimiento de esa vinculación de alguien que estabas, ¿no? Ahí es donde viene el trancazo fuerte y es como que rehacerse. Cuando hay, además de la vinculación, que la vinculación tendría que ser, pues está bien, tú y yo nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero tú allí y yo aquí. Cuando ya vienen dependencias y vienen situaciones así, se empieza como que a hacer todavía mucho más grande el Un nudo más grande. Un nudo más grande, y entonces cuando se corta de tajo o en el proceso, todavía es mucho más complejo, ¿no? Sí, porque no nos aprendemos a separar del otro. Bien dices, tenemos dependencias, por ejemplo. En la pareja empiezas a depender de su sonrisa. Y entonces De que me diga que me ama. su sonrisa me da a mí la satisfacción o la creencia de que todavía me quiere. Y entonces estoy tranquilo. Estoy dependiendo de su aprobación por alguna cosa que hice o dejé de hacer. Estoy dependiendo de que ella o él en algún momento me toque y me diga te quiero, te extraño, que te vaya bien, etc. Muy bien, lo hiciste bien. Dependemos constantemente del otro. Pero eso es desde chiquito. Sí, la aprobación del papá y es el dibujo y Desde mira papá chiquitos. y cómo me quedó y todo, ¿no? Y ahí está ¿te acuerdas de mi villano favorito? Sí. Se hace villano porque mamá, hice un cohete, le hace la mamá y así todo y se hace malvado, ¿no? Al final. Entonces tendríamos que aprender primero a enseñarles a los hijos a ser independientes. Porque la independencia del hijo le va a dar al adulto la no dependencia o codependencia con otros. Podrá vincularse, pero no depender de ese vínculo. Vincularse es una cosa, depender es otra cosa. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás analizando a una pareja, por ejemplo, en el consultorio, llegan al consultorio y te empiezan a decir, es que dejó de estar pendiente de mí porque ya no me dice que la sopa le gusta. Ah, ok, entonces tú dependes de la aprobación del gusto de la sopa. Ya no dependes de mirar cómo se saborea la sopa. Claro. Que eso es tuyo, es tu observación. Oye, sigue gustándole la Que sopa. al final hasta todo el así y hasta pide una tortilla para seguirle haciéndolas.
Es que ya no me lo dice. Bueno, pues es que en este momento a lo mejor está metido en otras cosas en la cabeza y se le olvidó decírtelo. Pero también tendríamos que tener esta parte de agradecimiento. No hay que confundir dependencia con agradecimiento. Oye, mi vida, gracias por la sopa. No, ay, mi vida, qué buena está la sopa. Maravillosa te queda la sopa. ¿Para qué? Para que en la noche entonces mi pareja esté contenta y me deje ver el fútbol. No la haga de tos. No la haga de tos. Entonces, vincularnos es lo más complicado que hay, ¿no? Y estamos hechos, el ser humano tiene el conflicto por naturaleza, intrínseco. Está metido en el conflicto. O sea, la vamos a hacer de tos porque la vamos a hacer de tos. Entonces, los duelos es una manera de aprender a dejarme de hacer de tos a mí mismo el dolor que siento. Me explico. Cuando yo estoy perdiendo algo, lo primero que se me viene es un sentimiento. Y este sentimiento viene agolpado con una serie de recuerdos y una serie de situaciones que me voy diciendo en la cabeza. Cuando yo me empiezo a contar una historia de esta pérdida, normalmente me voy con la parte negativa. Ya no voy a tener esto, ya no voy a tener aquello, ya no voy a pasar esto. ¿Quién me va a dar consejos? ¿Quién me va a dar aquello? En lugar de centrarme en agradecer lo que tuve. Si me centrara en la parte de te agradezco, ya no me pongo triste. Sí. Claro, la tristeza es implícita en el duelo, siempre. En un luto me va a doler la pérdida. Sí, claro. Pero lo que soy, tengo que aprender a separarlo en la vinculación que decías, tengo que aprender a separarlo de lo que están siendo los demás conmigo. Porque yo soy uno. Hay personas que en el duelo, una de las cosas que más me han dicho, por ejemplo, en esta actividad que estoy haciendo de visitar familias que han perdido personas por COVID, y cuando llego con los familiares, cuando las personas me dicen, es que ya no sé cómo voy a vivir sin él o sin ella, lo primero que hay que entender es que vas a seguir viviendo. Sí, la vida no se va a detener jamás, ni por nadie, ni por ti, ni por nadie. Que ya no sabes cómo vas a vivir con el vínculo, con la cotidianidad, con esta persona, pues es diferente. Pero tu vida no la puedes perder, no puedes desgarrarte por dentro, porque entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde quedas tú como persona antes de que se muriera? Sí, claro, lo entiendo perfecto. Y ahora que está muerto, entonces ya no puedes vivir sin él, ¿no? Claro que sí. Vas a tener que hacer algo con todo tu dolor y con todo lo que has perdido de vinculación, pero sigue siendo tú. Ahora, este justo de proceso para superar o para vivir este duelo y superar eso, también hay una cosa, bueno, el otro día a mí me hizo sentido, lo leí o me lo platicaron, no me acuerdo, pero me decían, a ver, el dolor no se va a ir. Nunca, no desaparece. Nada más aprendes a vivir con él. Uh-huh. Ese es el proceso como tal. Dicen los budistas. Es como una cicatriz, aprendes a verte esa cicatriz todos los días. Punto. Y aprendes a querer a esa cicatriz. Okay. Tienes que aprender a quererla, porque, a ver, por ejemplo, se murió mi papá. Chin, la cicatriz. Oye, esa es un... Es uno de tus pilares. Es un cicatriz. Y entonces dices, a ver, esta cicatriz cada vez que la vea, me voy a acordar del dolor que tengo, porque ya no lo tengo y no me da consejos y no me abraza y no me dice. O puede ser el pivote que me lleve a tener pensamientos positivos o acciones positivas en mi vida y decir, papá, te agradezco que me diste estas enseñanzas, te agradezco que me diste estos consejos, te agradezco que me diste esta conciencia. A mantener compromisos. Papá, voy a mantener tus enseñanzas, voy a seguir predicando aquellas frases que tú decías, etcétera. Ya sé si tengo hijos con otras personas, shalala, ¿no? Pero nos centramos en lo negativo, nos centramos en el dolor de lo negativo. El dolor es inevitable, dicen los budistas. El sufrimiento es opcional. Entonces, claro, cuando tú empiezas a sufrir, el sufrimiento no es esta parte de aquí del corazón. Es acá. Es aquí arriba. Y este sufrimiento te lo generas tú mismo. Por esas historias, es estar recordando el... Ay, perdón Luis. Híjole, mi papá tenía una taza... No sabes, igualita. Ay, cómo extraño a mi papá. Es que, no Luis, perdón, ya no puedo seguir con el programa porque esa taza... No, espérame. Ok, me recordó a mi papá, sí. Papá, te bendigo donde estés.
Y en ese momento, ay, me acordé, te voy a contar una historia, fíjate, mi Mi papá papá en esa taza te tomaba un tequilita. Y cuando se le ponía el 2-3, me daba más domingo y no sé, ¿no? Entonces cambia Hay que el asunto. aprender, y aquí en los duelos o en esta parte de la pandemia, yo creo que hay dos palabras que a mí me gustaría como reafirmar que hay que hacer. Así como un deber ser, hay que hacer. Una, aprender a ser resiliente. Okay. Que todos lo somos, ya lo Sí, dijimos. así nacemos, somos Y nos resilientes vamos por haciendo naturaleza. resilientes. Pero al mismo tiempo también la vamos perdiendo. Sí, Porque porque se llama anomia silente. Vamos, esos correcto. todos los no puedes y todos los tú no sabes y demás. Todo lo que te van introyectando. Exactamente, vas para atrás, pero nacemos resilientes, ¿no? ¿Sí? Un niño nace y lo puede echar al agua y sin tema, y no tomó ni una clase de natación. Bueno, las que tomó ahí adentro, pues, pero... Está en duda teórica la parte de si nacemos con ella o vamos generándola, fomentándola. Por las diversas adversidades. Y la otra palabra es el pensamiento positivo. Resiliente y pensamiento positivo van de la mano. Son dos pilares que nos acompañan en esta pandemia, en los dutos y también en las pérdidas. Por ejemplo, en la pandemia no nada más perdimos gente. ¿No? Libertad. Principio de cuenta. Libertad, es la primera que perdimos. Esa creo que Nos todo el encerraron. mundo nos fregó. O saliste con miedo y antes no salías con miedo. O si salíamos con miedo era otro tipo de miedo, ¿no? Luego, aparte de perder la libertad, perdiste socialización. Cañón, en todos los planos. Aquí lo he sostenido, perdón que te... Yo creo que de los que más perdieron, por ejemplo, en ese sentido fueron los niños. En las escuelas, claro. Cañón. Porque tú y yo, bien que mal, pues seguimos yendo al banco, a distancia y cubrebocas, lo que quieras, al súper, pero los niños... Sí, ¿no? Perdieron toda libertad. Todos y todo. los espacios designados para los niños, Están todos cerrados. están cerrados. Su casa. Y su casa, que era ese cuarto con sus pósters, con tal, ahora es su salón de clases, la oficina del papá, la oficina de la mamá, y entonces no haga ruido. Está cañón lo que pasa. O sea, todos, pero los niños en particular, está cañón. Sí. Junto con esta pérdida de socialización, fuimos perdiendo, por ejemplo, Economía, negocios. ahí les encargo. Se fueron perdiendo muchísimas cosas. Entonces, esta pandemia es un duelo constante y son diferentes duelos. Por ejemplo, hay personas que de repente perdieron a papá o mamá, pero a la vez, a los 3, 4, 5 días, perdieron el negocio. Sí, carajo. Fueron pérdidas enormes en nada. Así. Entonces, creo que pareciera fácil cuando uno dice, es que te tienes que ser resiliente, es que tienes que tener pensamientos positivos. Sí, parece fácil, pero también es parte de una educación que tenemos que ir haciéndonos nosotros. Sí, sí. Si ya no te lo enseñó tu papá, si ya no te lo enseñó tu mamá, tú tienes que ir aprendiéndolo autodidacta. Sí, caramba. Hay N recursos, así como puedes estar, ustedes nos están viendo en este momento, nos estás escuchando, no lo sé, y de aquí puedes sacar información. La idea es no que te quedes, a ver, conversadores, yo les diría, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Javier, no se queden nada más con lo que estamos ahorita platicando en esta conversación, al contrario. Duden de todo lo que estamos diciendo e investiguen. Los estamos invitando precisamente a esta conversación para que de aquí les despierte cualquier cantidad de curiosidad. Digan, a ver, este cuate está mal y lo que dice no, a ver, está orate, a ver, yo voy a buscar y se claven en libros, en el internet y empiecen precisamente en un proceso de movernos, ¿no? Porque la vida es movimiento. Así como Dínamos, ¿no? Así como Dínamos, exactamente, Dínamos Movimiento, es correcto. Oye, yo ya tengo la pérdida. Ya vimos, ahorita me queda muy claro y sí, estoy totalmente de acuerdo, nacemos resilientes, hay que respetar hay que identificar la resiliencia, hay que irla alimentando en ese proceso, hay que trabajar la independencia con los niños, hay que hacer consciente y presente la pérdida, de tal suerte que sea un elemento más de un proceso, no la parte negativa, ¿no? Es como en la escuela el tache en el examen, ¿no? Y te lo ponían así grandote y con rojo y carajo, de lo que más aprendes es del error, ¿no? Entonces tendrías que, no quiero decir que fuera la inversa y que tengas que aplaudir, pero tendrías que tomarlo en consideración para parte del proceso de aprendizaje. Lo mismo aquí entonces con las pérdidas, tendríamos que... Entonces es un tema de traerlas en términos de conciencia de que es parte del proceso. El duelo es el proceso. Por eso, pero entonces si perdemos todos los días o permanentemente, entonces permanentemente estamos en duelo. Hay unos duelos más grandes, unos duelos más profundos, más significativos, otros a lo mejor más superficiales o no tan, o más sutiles y suaves. Exactamente, esa sería la palabra.
Pero por eso hablo del proceso. El proceso se llama vida. Me acuerdo una frase que le escuché a este señor que me gustaba mucho, me sigue gustando cómo canta, pero ya no está con nosotros, este señor argentino Facundo Cabral, que decía que nacer es un dolor que la vida compensa. Entonces, en este de que estás calientito y te sacan y todo, me acordé de eso, y entonces la vida te lo compensa, porque eventualmente, aun cuando estés en este proceso, si están de acuerdo, de que es una pérdida constante y es parte del proceso, pues entonces dirías, qué jodido está, porque tú estoy perdiendo todo el tiempo, tú estás negativo. No, estoy de acuerdo. Pero al revés, o sea, si me centro, si mi atención la pongo en todo lo que voy perdiendo, no, pues entonces voy perdiendo días del calendario, voy perdiendo días del año, voy perdiendo tiempo, voy perdiendo horas, saliva, voz, estatura, vigor, N cosas, ¿no? Estamina. Pero si me centro en todo lo demás, entonces el asunto cambia. Y entonces cambiando en términos de peso, la balanza siempre va a ser mucho más grande. En lo positivo. En lo positivo, no es nada más, es una elección, ¿cierto, Javier? Sí, y voy a utilizar la frase de Jean-Paul Sartre para hablar de la elección, y es que estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa esta condena? Todo el tiempo eliges. Hasta no elegir es una elección. Es una elección. Y entonces, si yo estoy condenado a no ser libre, porque mi libertad se basa en cada una de las elecciones que tomo, eso se convierte en, cuando se lo dices a un adolescente, te dice, ay, no, ya, no quiero, ya. Yo no quiero elegir. ¿De cuál fumó, profe? ¿No? Ya no te se fue el hilo. Pero el adolescente está cambiando constantemente las elecciones. Porque le voy a hablar de mi época, porque ahorita no me sé las bandas musicales. Seguro que quieres entrar. ¿No? Bueno, cambiemos, ahorita va la clasificación C, adolescencia de Javier. Cuando eres adolescente, no sé, brincabas entre el heavy metal y el rap, por decir algo. Sí, claro. Y de repente tus amigos te decían, oye, no, pues como el rap, no, pues también me gusta, mira la bailada aquí y acá. Oye, pero también está buenísimo el heavy metal. Entonces, estás cambiando en polos opuestos. Y se aparecía fulanita de tal, y entonces las baladas era la neta, porque... Sí, pero las de heavy metal. Que por cierto son las mejores. Dicho de paso, dicen que las mejores rolas románticas eran las de las bandas de heavy. Metal. Esas, pero bueno, ya tendremos un programa para debatir eso. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender es a mediar. Cómo la parte positiva se entrelaza con la parte negativa. Ubicas tú el símbolo del yin yang, sí, que claro. Es de los japoneses, negro, blanco, y un puntito negro en lo blanco, sí. Y un puntito blanco en lo negro. Sí. Eso quiere decir que está el polo negativo y el polo positivo, y dentro de lo positivo hay algo siempre negativo, y dentro de lo positivo siempre hay algo negativo. Entonces, aprender esta filosofía de los taoístas no es la parte principal de esta charla, sino aprender que lo bueno y lo malo están unidos. Y tengo que aprender a ver en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento de una pérdida, lo bueno. No nada más voy a decir, bueno, ya se perdió mi juguete. No importa. Porque también nos podemos ir al otro extremo. Y entonces nos volvemos valegorristas, totalmente desprendidos. Entonces nos vamos aislando también de las otras. Y no nada más desprendidos o valemadristas, sino entramos en el término del consumismo. Ya se me perdió, mi papá me va a comprar otro, no me importa. No, pero entonces formar vínculos es todo mucho más complejo. Ya se enojó esta chava conmigo, pues ya la que sigue. Exacto. Que mi hijo no me pela, pues yo tengo otro y otros así que les vale tres nadas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a equilibrar. Yo hablo de equilibrar lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo, a mí me gusta una explicación filosófica que habla acerca de, está el punto negativo con el punto positivo. Y estos dos chocan, estos dos se meten en una encrucijada. De aquí ya no lo sacas. Positivo con negativo, ¿ya? Las dos fuerzas están equilibradas, ¿no? Están atoradas. Sí, claro. ¿Qué necesitas aquí? Pues necesitaría un aislante o necesitaría empatarlas de esta forma. Me gusta como lo dice otro maestro, pon tus brazos así. Entonces tu fuerza positiva, tu fuerza negativa. Lo que resiste, persiste. Y entonces una fuerza neutra. Sí, y órale. Que rompa las dos cosas, porque esta fuerza neutra es la conciencia.
Es lo que me hace entender que lo bueno y lo malo van de la mano, pero entonces yo soy el que le da el peso. Yo soy el que le da la fuerza a lo positivo o la fuerza a lo negativo. Y es totalmente cierto. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que te va bien en algo y dices, sí, claro, así está? Y después de 2 días dices, puta, pero ahora va a tener que hacer esto. Y entonces todo eso que era maravilloso también trae este asunto. O al revés, ¿no? Aquello que decías, no, o sea, esto está negro, no veo ni para dónde. Por ahí de repente surge una situación que dices, híjole, si no Ni se me lo hubiera dado esperaba. esto, yo toda la vida lo voy a sostener. Una de las personas más significativas para mí, que más amo sobre la faz de la tierra, es mi hermano. Yo siempre quise tener un hermano, siempre quise tener un hermano. Y mis papás, por la razón que fuera, ellos dijeron, ya no, o uno o el otro, pero pues no se pusieron de acuerdo y no llegó el hermano. Se divorcian mis padres y fue muy doloroso para mí, fue una pérdida muy fuerte. Pero después de ese divorcio, 8 años después de ese divorcio y tu servidor en terapia, o sea, estoy medio loco, tiene que ver por ese proceso y demás, llega mi hermano. Y no se me va a olvidar jamás, se los prometo, el día que lo tuve en mis brazos. En ese momento mi mente fue, qué bueno que se divorciaron mis papás. Claro, porque si no, nunca hubiera llegado mi hermano. En ese momento, ya que no lo tuve aquí, ¿no? Entonces, digo, si hubiera habido una esfera de cristal que me hubieran dicho, pues me ahorro, bueno, yo no la pagué, mi papá le hubiera ahorrado quién sabe cuánta terapia, si espérate que pase esto y lo entiendes mejor, ¿no? O de igual manera también la terapia me dio las bases para asimilarlo y entenderlo bien. Pero siempre todo entonces en este balance, o sea, tengamos cuidados también cuando festejemos y estemos tan... Claro. Y también lo del otro lado. En pocas palabras es, disfruta y vívelo. Si es el duelo, vívelo también, ¿no? No trates de ocultarlo. Y si es una alegría, vívela por ahí igual. No nos limitemos en este tema de no exageres, sino hay que vivir las cosas. Yo creo que una frase bonita para este punto es, esto también pasará. Todo pasa. Lo malo, normalmente esta frase se la dices a alguien que está pasando por algún proceso negativo, ¿no? O doloroso. Tranquilo, esto también va a pasar. Pero espérame, también la alegría va a pasar. Sí. También los triunfos pasan. El día, la noche. No siempre estás triunfando. No. No siempre estás perdiendo. No siempre estás en el error. No siempre estás mal. No siempre estás bien. No hay mal que dure 100 años. Algunos duran un poquito más. Entonces, Bueno, 120, pues. todo esto pasa y aprender que todo esto pasa significa aprender que hay ciclo para todo. Y nuestra vida, en este proceso de duelo que decimos que habría que estar en continuo observándolo, me voy dando cuenta de que voy a ser una persona que tiene momentos tristes, pero también momentos de alegría, pero también momentos de ganancia, pero también momentos de pérdida, pero también... En una capacitación a unas personas les planteé, le dije, a ver, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría la película? ¿Qué género sería? ¿Y qué clasificación sería? A, B, 3X. Entonces, bueno, pues ya te ponían el título tal y entonces algunos te decían de acción, aventura, drama, romántica. terror, romántica, ¿no? Entonces, lo que yo les decía una vez terminada, porque no hay una respuesta correcta, pero lo que yo les decía es que, a ver tu opinión, lo que yo les decía es que la vida es tan, va en tanto movimiento, es tanto ese proceso de vaivén, que mi teoría o mi propuesta es que todos vamos viviendo todos los géneros, si no es que todos los días, durante todo el tiempo. Es decir, una temporada, una parte de tu vida es de acción, otra de aventura, otra de romance, otra de terror, otra 3X, así todas, ¿no? Pero cuando tú me dices, mi vida sería mi película sería esta, y de este género, es que estás anclado ahí. No, la encasillas. Ahí pones atención, ahí está, porque a lo mejor fue un evento no superado, o es algo que te sigue marcando para un lado y para el otro, ¿no? Un poco más o menos así. Yo creo que la definición de autoconcepto vale mucho la pena en este sentido, porque las personas nos dicen algo. Reflexiono en todo esto que me van diciendo y entonces me la empiezo a creer. Ya que me la estoy creyendo, empiezo a actuar como tal. Termino definiéndome como esto. Sí. Y entonces nos encuadramos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también... Digo, y eso lo hacen los papás, el autoconcepto viene desde papá y mamá. Sí, la famosa teoría de la silla y eso. Entonces,
Ya a cierta edad tienes que aprender a romper con el autoconcepto que tienes para ir construyendo el nuevo concepto que quieres de ti. Yo me acuerdo, y voy a ventanearte un poco, yo me acuerdo de cuando empezamos este proyecto juntos en donde, en donde tú decías, es que voy a renunciar a esta parte del salario constante, del aguinaldo, de la rutina, por ser emprendedor y híjole, y entonces voy a ver si le hago o no, es que a veces no me siento capaz, pero sí me siento capaz, y tú te fuiste redefiniendo como una persona libre, dinámica, creativa, y le fuiste rompiendo el miedo a todos los que te habían dicho, es que lo seguro es el sueldo, no la riegues, es lo mejor que tienes, tus hijos están en la escuela, tu familia piensa en la seguridad, la economía está de tal a tal, y tú decías, híjole, es que sí, y entiendo, y esto y el otro, y terminamos diciendo, es que si no te avientas, nunca vas a saber. Y cuando cuando te aventaste, te empezaste a redefinir. Imagínate que te avientas y vas vestido con un montón de ropitas y trapitos. Sí, vas dejando. Y fuiste arrancándote trapitos para que cuando cayeras a donde caíste desnudo y te fuiste haciendo el Luis que eres ahora. Más canoso. Ahí está el resultado del emprendimiento. Eso fue, no tenía canas. Eso fue la fricción del aire cuando ibas cayendo. O que no calcete y luego unos raspones ahí, pero feliz de la vida de estar acá. Pero yo creo que esta es la parte que tenemos que aprender a hacer. Nos tenemos que arriesgar. En la vida es arriesgarnos. Y el duelo tiene que ver con arriesgarme a romper con las creencias de dolor y sufrimiento. Entender el dolor, pero saber que el sufrimiento es optativo, según lo que... El sufrimiento es opcional. Tú lo decides. Lo que decías de la taza. El dolor es tuyo. Y ese no se va a ir. No. Vamos Aprendes a decir, vivir con él. Aprendes a vivir, se diluye un poco, ya no está tan a flor de piel, ¿no? Okay. Al año, por ejemplo, lo que decimos es que un proceso de duelo normalmente tarda alrededor de un año. Y este proceso de duelo que tarda alrededor de un año no es porque sea yo el gurú de los tiempos y del calendario. Es porque en el momento, y eso lo vivencié yo, ¿no? Y esto es lo que he vivenciado con mis pacientes o con personas que han perdido, y veo como un año sí te ayuda a cerrar como un ciclo. ¿Por qué? Porque un año lectivo, 365 días. Del 12 del mes al otro 12 del otro año, yo ya cursé Navidad, cumpleaños. A todos los momentos para recordar experiencias. Y entonces todo este año me sirve a mí para darme cuenta y agradecer todo lo que tuve con la persona e ir soltándolo. Pero también irme haciendo a la idea de su ausencia. Si yo me voy haciendo a la idea de su ausencia en mi próximo cumpleaños, pues el primer cumpleaños obviamente no te haces a la idea tan fácil. No, está claro. Y el primer año dices, ay, papá, mamá, quisiera que estuvieras aquí y tú estuvieras cantando las mañanitas con la alegría que siempre lo hacías. Pero después de un año, en el segundo cumpleaños, después del acontecimiento, entonces tú ya puedes decir, ya pasé un año sin ti. Ya sé lo que se siente pasar un año sin ti. Te agradezco, te suelto. Ya es más sencillo. Te agradezco, te suelto. El agradecimiento es pieza clave, entonces, para ir caminando. Desde lo que yo creo como perspectiva, sí, el agradecimiento es básico. Ok, eso es interesantísimo. Mi abuelo decía que es de bien nacido ser agradecidos. Y no es algo que necesariamente estamos acostumbrados a hacer. Y a lo mejor tampoco enseñamos. Es decir, estamos acostumbrados y enseñamos desde la norma social, desde el trato social. Es decir, di gracias, niño. Di gracias, ¿no? Saluda, pero gracias por tu tiempo, gracias por tu consejo, gracias por aquel regaño. Una cosa es decirlo, la otra es sentirlo. No, tiene que ir conectado. Es que nos han enseñado a decirlo. Sí, claro, sin sentirlo. Pero la cosa es aprender a decirle al niño, oye, siente, ¿te gustó el helado que te di? ¿O que te dio tu abuelita? Sí.
Ok, Y entonces dale dice, las gracias. entonces ya Pues mejor no. ni digas nada. Palota ni le aceptes. Pues no, porque entonces también validas la Claro, emoción y le de, estás enseñando a ser ¿sabes qué? asertivo. Pues no, abuelita, de palabra te digo gracias, pero no estoy agradecido, el chocolate no me gusta. Pero ahorita cambia de heladero, ¿no? Porque, ok, está muy padre esto. Me gustaría, para ir recapitulando, compañero, ir centrando ciertas cosas en el tema. El tema da para la vida y podemos estar hablando aquí mucho tiempo. Me gustaría centrar en saber, duelos, hablar de eso, es pérdida. La pérdida es permanente, la pérdida es parte del proceso de la vida. Perdemos todo el tiempo. Perdemos todo el tiempo. El duelo es el proceso. El duelo es el proceso, hay que... Espérame, ahí Sí. en el duelo, el proceso, esta es la, digamos, la línea en donde yo pierdo algo. Siento. Valido mi emoción. Ya que estoy validando mi emoción, tengo que hacer algo con mi emoción. Entonces camino. Este camino es el proceso. Ok. Correcto. Entonces, para poder entender y para poder hacer ese asunto, tenemos que trabajar en la independencia, es decir, reconocer los vínculos, pero cuidar ese proceso de independencia para no provocar dependencias, en la mayoría de lo posible. Ok, vamos a hablar de luto. Ok. El luto, para hablar de los vínculos, por ejemplo, en esta época de pandemia, es mucho más complicado hacer un luto porque no vi a la persona, Sí, eso está terrible, carajo. o sea, no veo a la persona, lo ingresan al hospital y ya no lo volví a ver. Si tengo la fortuna de ir a reconocer el cuerpo, soy el último que la vio o lo vio. Que ni eso en muchos casos. Después de eso, Claro. el ataúd o la Urna. urna va al crematorio o va al cementerio. Entonces, no hay un proceso de... Cierre. Despedida. No, antes, ¿cómo se llama? Se me fue, el velatorio. Ok, sí. ¿No? No está permitida por la parte de Sí, el la contagio, sanidad, del todo. contagio, la parte de velarlo. Y en el velarlo, las pocas horas que te permiten velarlo en el tránsito de sale de la funeraria y va al panteón, en este pequeño tiempo no puedes ir con muchas personas. Y las personas, cuando van a los velorios tradicionales o normales, son los que te ayudan también a asimilar esta pérdida entre lo que tú estás sintiendo y lo que agradeces del otro. Lo que decías, cuando está llorando la persona, Sí, claro. está pensando en ella. En el velorio piensas en ti, pero también estás escuchando que la abuelita, la tía, la prima, el amigo, el compadre llegó y te dices que, ¿cómo voy a extrañar a Luis? Como Porque que se reparte, esto, ¿no? aquello, Como el que se otro. distribuye ese dolor. Y aparte, Se carga, pues, entre todos. sí, y te dan, te platican, te llenan de experiencias que tú no viviste, que son las experiencias de todos los demás con mi muerto. En redes sociales, por ahí luego de repente dicen, a manera de crítica, ¿no? No pongas cosas bonitas cuando yo me muera, dímelas en vida. Estoy de acuerdo, hay que decir las cosas en vida, pero también hay que decirlas cuando ya no está. Porque No para el muerto. No, exacto, Sino para el los deudo, que se quedan aquí. para los deudos. ¿no? Exacto. Sí, es muy importante. Y eso, de alguna manera, son bálsamos al corazón, porque ya estoy escuchando que mi papá, mi mamá, mi tío, mi hijo, mi hermano, lo que sea, se haya muerto. Tenía un vínculo con una persona que lo hizo sonreír, que le dio vida, que está muy agradecido por esta situación, por aquella situación. Y entonces te sientes también orgulloso de la vida del otro. Sí, claro. Y esta parte del velorio, eso era uno de los productos que hacía en mi dolor. Entonces también nos arrebatan esta parte. Eso está muy cañón. Entonces, hoy en día, hablar del duelo se complica un poco más. Y médicamente hablando, se dice que se compara con el luto de las personas que pierden a un familiar desaparecido o a un desaparecido. Sí, claro, porque no lo vuelven a ver. Ya Lo vieron nos- un día y ya no volvieron a saber de él. pero acá, con la certeza de que sí se murió, Sí, pero también hay yo no lo vi. sí, claro. Otra. Aunque me dijeron que ese es el ataúd y ahí va mi muerto, yo no lo vi. Y entonces se complica. Estos son duelos complicados que dice la psicología, que de alguna manera hay que hacer más trabajo terapéutico. Entonces, como no todos tienen la oportunidad de ir a terapia, muchas instancias gubernamentales han dado esta situación aunque no hay para todos, nosotros también tenemos que hacernos, y aquí viene lo feo
de la palabra hacernos responsables. Bueno, sí, Porque sí, no a todos nos gusta hacernos responsables del dolor. de acuerdo. Y hay que hacerte responsable. Tú te tienes que hacer responsable de tu dolor. Y creo que una manera de ejemplificar o de hacer ver el que no te estás haciendo responsable del dolor es precisamente la carga de sufrimiento. Cuando lo recargas en que estoy sufriendo demasiado, O cuando empiezas a echar culpas. exactamente es que no me estoy responsabilizando del dolor que tengo, punto. Es La situación correcto. en la que estoy. Hacerme responsable del sufrimiento se conecta, existencialmente hablando, con mi soledad. Pero también se conecta con mi elección. Pero también se conecta con mi libertad. Y entonces cuando hablamos de estos existenciales de la persona, son los que te van haciendo salir adelante con tu duelo. Y entonces, ¿qué significa? Que me tengo que hacer responsable. Ok, me hago responsable de mi dolor. Ok, ¿cómo me hago responsable de mi dolor? A ver, voy a ser responsable de mi dolor. ¿Qué es ser responsable de mi dolor? Primero valídalo. No te engañes a ti mismo, no te mientas. Se reconoce lo punto. Sí me duele que se haya ido, pero aparte sí estoy enojado porque Encabronado, dilo. ¿No? Freno de mano. se fue. También estoy enojado porque se fue, pero también me da tristeza que se haya ido. O sea, tengo que validar todas las emociones que están y hacerme responsable. Pero no porque estoy enojado voy a golpear a mi mamá o voy a pegarle a mi hijo. O me voy a aventar la de tequila o voy a dejar de trabajar. Esto me va a llevar a hacerme responsable de mis emociones, me lleva a elegir correctamente. Tengo que aprender a elegir correctamente. Y elegir correctamente, pues, es parte fundamental de mi libertad. De acuerdo. Pero cuando estoy haciendo las cosas libres, ¿qué crees? Llego al momento en el que estoy solo, libre, decidiendo y responsable. Y entonces ahí podríamos hablar de que es el momento preciso para agradecer. Sería como que esa parte final para soltar. Y soltar no es lo olvido, lo pierdo, así como la película de Coco que ya me olvidaron y se desvanecen. No. Lo sigues recordando, pero realmente empiezas a soltar. No digo que sueltas, pero empieza ese proceso. No puedo asegurar que sea así. Lo que sí te puedo asegurar es que te haces más consciente. Okay. Una vez que te haces más consciente, ahora sí, ya podemos decir que irlo soltando. Es que me conectó con una idea. Las personas que visitamos también, de repente, de las frases que más dicen es que yo no quiero olvidarme no me quiero olvidar de mi familiar. Cuando hablamos del proceso de duelo y es que mira, tienes que aprender a soltar aquí, soltar allá. No, es que no, porque entonces me voy a olvidar de él. No. Y por dentro la verdad es que me dan ganas de abrazarlos y decirles, ¿en qué error estás viviendo? Te juro que nunca lo vas a olvidar. Te lo juro, pero aprende a soltarlo. Porque lo que vas a soltar no es a tu papá, no es a tu mamá, no es a tu familiar. Es el apego que tienes por esta persona. Sí, de acuerdo. Y este apego, vamos a hablarlo de esta manera, este apego, cuando se empieza a ir, cuando se empieza a soltar, empieza a haber un hueco y este hueco se llena con amor. Cambia la situación. Y que tiene que empezar por el tuyo. Es que... Porque si queda el hueco y estoy buscando a ver quién me llena el espacio de la mota, cabrón, ¿no? A eso me refería con el último vínculo, que es la soledad. Cierto. ¿No? Tienes que hacerte, en este vínculo existencial o en este proceso existencial, la soledad, te llenas de ti mismo. Y este llenarte de mismo te hace más consciente de lo que es el significado de la pareja, de la familia, de hijos, padres, de la escuela, del trabajo, te hace más consciente, la sociedad, la persona del semáforo, etcétera. Okay. Javier, pues, híjole, podríamos seguir hablando aquí horas y Cuanto horas quieras. y horas y otro cafecito y otro... ¿Qué me trajeron hace rato? Era un anís, ¿no? Pero sí me alivianó. Sí, qué bueno. Ya voy a ser fan del anís Le puse una cosa ahí, quién sabe qué caramas. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio. Están aquí, van a aparecer tus redes, tus contactos para que lo puedan encontrar, te puedan buscar. Si tienen más dudas, si quisieran asesorías y lo que sea, pues ahí está Javier.
Quiero agradecerles, en verdad, conversadores que nos hayan acompañado en este primer episodio, en esta primera conversación, en el que no se cierra, no porque se acaba el programa se cierra la conversación, al contrario, la conversación acaba de iniciar. El conversatorio acaba de iniciar, se inician grandes conversaciones de las cuales ustedes son parte fundamental. Soy Luis García, su anfitrión. Javier, muchísimas gracias. Yo quisiera darte la patada de... Ay, ya, Sí, completa. No. A ver si sale el encuadro, porque... Así, yo creo leve, que sí. leve. Yo creo que Leve, sí sale, leve. ¿eh? Así. Ahí está la Ahí patadita. está la patadita. Mi estimado Javier, muchísimas gracias. Un placer. Amigos, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.